2:30 más o menos, suponga. Bueno, entonces de 1 a 2 de la tarde tienen que hacer el cuestionario 3, que es la Ya, actividad que le di al otro curso. Se los hice hacer cuando finalizamos la temática, lo hicieron. ok. Van a quedar muy agotados, ¿verdad? Sí, no, Bueno, nos una ponemos. cosa, lo vamos a hacer entonces, que lo hagan ustedes durante el día, en el momento que ustedes quieran, Ahí ¿sí? está, perfecto. O el fin de semana, ¿sí? La idea es que llegue para el martes ya verlo. Bueno, antes del martes entonces. Bien. No es a carpeta abierta, háganlo una conciencia para ver qué recuerdan. Si quieren estudiar antes, no hay problema. Pero en el momento que lo vayan a hacer, háganlo una carpeta cerrada. Ok. Obviamente yo no les voy a estar controlando, ¿sí? La cosa es para ustedes, ver cómo están. Hay alguien que no puede unirse. A mí me suele pasar, así que lo vamos a esperar a Valentín. Hoy tengo 7 chats. Yo oí el chat que siempre... Buenos días, profe, buenos días, buenos días. Buenos días. Probabilista de estadística está buenísimo. ¿Vieron la charla ayer? Sí, estuvo muy bueno la charla, profe. Aclaro, Juan Carlos Vázquez, quien daba, no es. El nuestro es mucho más grande que yo, y él es más chico, este chico que estaba ahí, es más chico que yo. Así que, Pasa que con esto de no conocer a nadie de forma física, ya por 2 años, ya van 2 años, bueno, eh, pero yo siempre le dije a Juan Carlos, porque antes yo le mandaba los correos que le quería mandar al secretario, se los mandaba al padre, y los que le quería mandar al padre le mandaba al secretario. Entonces una vez le dije, ¿por qué te pusieron el mismo nombre? Dice, culpa de los padres de él. Justo te llamas igual que tu papá. Y, claro, así uno se confunde. claro, así que bueno, yo lo tengo separado, inclusive miro la fotito, porque incluso más de una vez me ha pasado que le mando a uno y no al otro. Y cuando ustedes me dijeron, me acordé de algo. Juan Carlos, este chico, en el año 2019 se hizo un workshop internacional de ingeniería, que vinieron a la Universidad de Inglaterra y nosotros, lo organizó el grupo de investigación en el cual estaba, entonces estábamos como organizadoras Silvia y yo. En ese workshop, este chico, yo le dije, bueno, una de las cosas fundamentales que tienen que hacer cuando arrancan la carrera es crear su cuenta de LinkedIn. ¿Ustedes la tienen creada? No, Sí, Ah, negativo. muy bien. Es lo primero que tienen que armar. ¿Por qué? Porque ahí tienen que ir formando y colocando todo lo que ustedes saben. Ahí se expresa la formación, ¿sí? Las certificaciones, los cursos y a su vez su conocimiento. Por ejemplo, ustedes, la mayoría debería conocer Python. ¿Conocen Python? sí, claro, Sí. Sí, programamos el profe. año pasado en AED con eso. Bueno, Sí, profe. eso es una skill que se tiene que empezar a escribir. Ustedes tienen que colocar, ya que saben Python. ¿Saben Linux? Bueno, me van a decir ahora capaz que no, pero ustedes deberían saber Linux apenas termine este año. Y es una skill que es del mercado, que es una competencia. Bueno, eso mismo le dije a Juan Carlos que estuvo ayer. Al mes me dice, Fanny, ¿sabes qué me están proponiendo? Y le digo, mira, con tu potencial tendrías que estar trabajando en una empresa grande. Por eso lo cuento con orgullo, porque digo yo que si yo hubiese sido descubridora como de jugadores de fútbol sería millonaria, pero soy solamente descubridora de potencias de nuestra carrera. No se animaba a dejar un trabajo para hacer el otro, le digo, intenta hacer los dos, yo lo hice, yo estuve en 2 trabajos a la vez, porque en un momento no sabes si te conviene, después te empezás a acostumbrar y te da lo mismo cambiar de trabajo al otro, pero en un momento te da un poco de miedo. Yo dejé de un trabajo que era la encargada de toda la parte, hacía la parte de sistema, pero también encargaba de la parte financiera, y esa parte no me gustaba, para irme a trabajar directamente en una consultora. Me daba miedo un trabajo seguro a una consultora, decía yo. Bueno, trabajé en los dos en paralelo hasta que me di cuenta que no, la consultora era lo mejor. Después pasé a ser efectivo de un banco. Claro, es re lindo ser desarrollador analista de un banco, pero me aburría. Y ahí fue que me animé y pasé a trabajar en una empresa internacional.
Y así uno les va a ustedes, les cuento esto porque es algo que les va a pasar a ustedes. Ustedes tienen que analizar no solamente la parte económica, sino también su crecimiento profesional. Y arriesgarse a irse. Y empezar a ver. Después cuando empezás a trabajar acá, voy en forma de dependencia, y me pareció una oportunidad de trabajar directamente para afuera por mí misma. Para un proyecto de innovación, primero, de una empresa muy importante como es Samsung, era el proyecto La Voz del Cuerpo, cuando recién estaban por salir los relojes y todos los dispositivos que medían, es decir, al ser humano, es decir, podía darle advertencia y salvar la vida. Me encantó el proyecto, dije yo, quiero. Aparte me pagaban en dólares, ¿qué más? Dije, listo, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Me costó mucho animarme. Bueno, cuando me arriesgué no me arrepentí. Y bueno, eso les va a ir tocando a ustedes constantemente. Bueno, esa es mi experiencia, se lo conté a este chico. Por suerte se animó. Miren, hoy en día es manager de Meli, ¿sí? De Mercado Libre. Es buenísimo. Entonces le hice la pregunta, ¿viste? ¿Te animaste? Y ahora, ¿cobras lo suficiente como para decir que podías vivir de lo que te gusta? Y me dice, y sí, Fanny, creo que sí. Eso fue una charla de un poquito de tiempo. Eso se los digo a ustedes porque también. Pero para llegar ahí tienen que, primero, tener su cuenta de LinkedIn. Segundo, tienen que tener los conocimientos que están teniendo ahora, los que están adquiriendo en la universidad, y saber exactamente qué conocimiento están capitalizando para ya ir empezando a publicarlo. Esto no tenía nada que ver con sintaxis semántica del lenguaje, pero me parece que es muy importante para ustedes como colegas, futuros colegas, ¿sí? Y a su vez ya tenemos todo el grupo de profesores. El grupo de estudiantes para empezar la clase. Bueno, ¿empezamos? ¿Están de acuerdo? ¿Me dejan un poco de probabilidad estadística de lado? ¿Charlamos? Estamos. Bueno, empezamos a grabar por las dudas. Y vamos a ir a la PPT. La PPT que nos quedó pendiente. Bueno, voy a compartir escritorio. Deme 2 segundos más. Esta es la unidad 3, ¿sí? La que estuvimos viendo. Vimos máquina de Meli. Autómata finito reconocedor. ¿Se acuerdan que fue lo último que vimos? Sí. Las configuraciones instantáneas, ¿se acuerdan? Mm, Vamos a ver acá, alguien me está chateando. Esperen que el otro día habíamos descubierto con ustedes, descubrí que si ponía el chat en la esquina superior nunca se me va. Bueno, sí se me va, pero no tanto. Así puedo verlos. Tenemos media hora más. Se hace la hora del examen de probabilidad. ¿A quién tienen probabilidad estadística? Tenemos al ingeniero, creo que es Garibaldi, y a la contadora Ana Righetti. No los conozco. Porque en el 2K8 sé que está Clarisa, que está justo antes que yo. Sí, y también en el 2K11 creo, que tenemos compañeros que también están ahí. Con la Clarisa, Sí. Bueno, mazo, ¿se acuerdan? Bueno, lo más importante, ustedes... ¿me armaron la grilla que les pedí? Porque aunque tengan que rendir, les digo. ¿Armaron la grilla? Muy mal. ¿Cómo era la grilla que tenían que armar? ¿No se los dije a ustedes? Creo que no, creo. No me acuerdo, pero A mí no me suena. Bien, a mí me suena que yo lo nombré, pero capaz que haya sido solamente en el 2K8, también después que descubrí que no se acordaban las configuraciones iniciales. Esa grilla se lo hago armar todos los años, sí, tanto en la presencialidad como en la no presencialidad, porque todas las máquinas y todo el conocimiento de sintaxis la podemos reducir en una sola hoja, grande obviamente, donde nosotros describimos la definición formal de la máquina, donde describimos la función, sí, obviamente la definición formal involucra su función de transición,
Entonces nosotros ponemos la función de transición, aislamos este concepto porque cuando vemos, la definición formal puede parecer inicialmente que es igual a otra. La que lo hace diferente es exactamente su función de transición. Cuando vemos la máquina de Mel y la máquina de Moore, vemos que son dos definiciones formales que son inicialmente iguales. Lo que lo hace distinto es su función de salida. Cuando nosotros lo comparamos con el autómata finito determinista, la máquina de Mel y con la máquina de... con el autómata finito, con la máquina de Mel y con la máquina de Moore, vemos que lo que lo hace diferente es que la máquina de Mel y la máquina de Moore son máquinas traductoras, no son autómatas, por lo cual no tienen estados de inicio ni conjuntos de estados de aceptación, pero su función de transición es igual. ¿Me van siguiendo? Y cuando nosotros vemos el autómata finito determinista traductor al autómata finito determinista reconocedor, ¿sí? Nos damos cuenta que la función de transición es la misma, solo que el autómata finito traductor tiene función de salida, ¿sí? Y por lo cual tiene alfabeto de salida también, ¿sí? Alfabeto de símbolos de salida. ¿Me van siguiendo? Si no me van siguiendo, están flojos, ¿sí? Y si están flojos no es para retarlos, sino por el hecho de que, wow, hay que empezar a hacer. ¿Qué es lo que les sugiero generalmente? Es una grilla, ya lo voy a ver si lo puedo hacer yo acá rápidamente. El encabezado. Voy a compartir ahora. Déjenme ver cómo comparto esto. Excel. Es una grilla donde me vaya a sintetizar todo. Por ejemplo, acá yo voy a colocar las máquinas que hemos aprendido. Máquina de Meli, máquina de Moore. Puedo poner una grilla que traduzca que lo que es, ¿sí? Máquina de Meli. Máquina de Moore. Y lo primero que hago es colocar acá su función de transición. Aquí coloco su función de salida. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, perdón. Acá iba primero su definición formal, habíamos dicho. Disfrutar, función de salida. Luego aparece el autómata finito determinista. Traductor, autómata finito. Su definición formal, su función de transición, su función de salida, y aquí le empiezo a colocar la configuración instantánea. Configuración inicial. Configuración final. Movimiento. Generalmente movimiento lo pongo antes. Esto será acá. Lenguaje de la máquina. Gramática que lo reconoce. O pongamos gramática. Y las reglas de producción. Clarísimo, ¿no?
A partir de ahí, ustedes tienen que ir completando para todas las máquinas lo que corresponde. ¿Qué máquinas vieron? Aparte repasan para lo que sería autómata finito determinista reconocedor. Autómata finito determinista, autómata finito no determinista. Autómata finito no determinista con transición lambda. Y el lambda, ¿qué me lo pasa? Autómata pila. Ala. Y me faltó algo, autómata a pila no determinista. Ala y máquina de Turing. ¿Qué me lo están pasando? Gracias. Juan. Fernando Juan. Sí, pero es más rápido que me lo pasen ustedes. Aparte, así los despierto. Acá esto voy a borrar porque tienen que ir completándolo ustedes después. ¿Quedó claro? Es decir, fíjense, en toda la materia la pueden incluir en una sola tabla. ¿Quedó claro? Espero que me digan que sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es lo que tienen que ir completando. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo les pregunté es, dentro de esa tabla, es la función de transición. Ustedes sabrían, ¿sí?, que es el conjunto de estados por el alfabeto de símbolos de entrada. Me va a indicar a qué próximo estado está. Eso ya sé cómo es lo gráfico. Podríamos inclusive representar en símbolos. Podrían agregar, muchas veces lo han puesto, cómo es la operación, ¿sí?, cómo es el movimiento que transita de un lado hacia el otro. Lo vimos, las configuraciones instantáneas. Fíjense en cómo es la configuración instantánea en esta máquina y no... me faltó autómata finito determinista bidireccional en el cuadro. Lo voy a agregar. Pero ustedes no están viendo todo lo que yo estoy mostrando. Voy a terminar mostrando la pantalla completa. Tengo cosas de trabajo. Yo estaba diciendo que fíjense en cómo es la configuración instantánea, pero ahí me di cuenta que me estaba faltando en este lapso justo lo que vamos a ver hoy. Autómata finito determinista bidireccional. Fíjense que la configuración acá tiene este sentido, pero después el autómata finito bidireccional tiene otro comportamiento que después se parece mucho al ala. Entonces uno empieza a aprender, ¿sí?, de las máquinas anteriores, y ahí también tiene sentido lo que vimos en la unidad 1, ¿sí? Lo que era movimiento, ¿sí?, desde el inicio hacia haber leído toda la cadena hasta el final. ¿Cuántos movimientos tengo que tener? Puedo hacer el cálculo. Todo lo que vimos se puede ir reflexionando. Vimos lo que era extensión de la palabra con ustedes. Vimos la generación del lenguaje. ¿Se acuerdan que tuve que pintarlo todo colorcito? Eso es lo que yo digo que también es importante que lo escriban en ese cuadro para recordar. Y vimos cómo minimizar. ¿Se acuerdan? Hicimos 2 ejemplos. Terminé haciendo otro ejemplo más en el 2K8. Se los dejo para que ustedes también lo vean. Autómata finito bidireccional. ¿Sí? ¿Esto lo vimos con ustedes? El otro día. Bueno, si lo vimos, yo no me acuerdo, así que... Y no quiero acceder al libro de tema para ver si lo agrego o no. Vamos a repasar esto. Y vamos a verlo por primera vez, en caso contrario.
Autómata finito determinista bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo mover hacia la izquierda, hacia la derecha, o no me muevo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Izquierda, derecha. ¿Cómo es eso, profe? Esto, consideren que el título es mi cadena. Entonces yo me voy a empezar a leer, analizar si estas palabras corresponden al idioma castellano y voy a ir analizando carácter por carácter mi autómata finito. Entonces digo, pertenece, estoy en P, leo A, ¿sí? Me voy al estado Q. Estoy en Q, leo U, me voy al estado P. Estoy en P, leo T, me voy al estado O. Estado Q, estoy en Q, leo O, me voy al estado P. Y así sucesivamente. ¿Puedo volver? En el autómata finito reconocedor no puedo volver. Pero en el autómata finito bidireccional, yo me puedo ir moviendo, estoy en P, leo A, me voy a Q, estoy en Q, leo U, me voy a P, y así sucesivamente. Leo el blanco, me voy a R hacia la izquierda. Leo S, me voy a P nuevamente. Me puedo ir moviendo, obviamente sin saltearme ningún símbolo de la cinta. Si yo me volví a ese, tengo que volver de nuevo a leer el espacio vacío para volver a leer la próxima palabra. ¿Me siguen? Sí, profe. Espero que sí. ¿Ah? ¿Sí, señor? Sí, sí. Bien, bien. Eso es lo que me permite el bidireccional, moverme de un lado hacia el otro. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué vamos a tener? La definición formal de lo que teníamos del autómata finito determinista reconocedor era alfabeto de símbolos de entrada, conjuntos de estado finito y no vacío, de estados posibles, estado inicial, conjunto de estado de aceptación y su función de transición. Ahora, no solamente vamos a tener esos 5 elementos, sino que a su vez le agregamos el alfabeto de la cinta. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar cuenta dónde está el inicio y dónde está el fin de esta cadena. Ajá, entonces le agrego las cotas. Cota de inicio y cota de fin. Eso quiere decir que mi cadena va a tener 2 cotas. Va a tener una cota de inicio y va a tener una cota de fin. ¿Eso qué hace? Y también va a hacer que modifique un poquito también la función de transición, porque yo no voy a estar leyendo solamente alfabeto de símbolo de entrada, sino que también voy a estar leyendo alfabeto del símbolo de la cinta. Ajá, entonces, mi función de transición, que del autómata finito reconocedor era conjunto de estados por el alfabeto de símbolo de entrada, ahora pasa a ser por alfabeto de símbolos de la cinta. Y eso me va a llevar a decirme a qué estado me muevo. Pero también, como es bidireccional, me va a indicar si me muevo hacia la izquierda, hacia la derecha o no. Eso quiere decir que quizás yo tenga para una misma entrada, ¿sí? 2 salidas para el mismo símbolo. No, para el mismo símbolo no. No. Puedo tener para una misma entrada movimientos distintos, que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Vamos a hacer un ejemplo o no tenemos ningún ejemplo? No tenemos ningún ejemplo. ¿Cómo puede ser esto? No tenemos ejemplo de autómata finito de... ¡Ay, qué bronca! Eso no me gusta. Voy a tener que robar e inventar un ejemplo. Mi capacidad para inventar en la mañana siempre es más limitada, pero voy a ver si encontramos algún ejemplo rápido en el libro. Capaz que no hay.
No. Tampoco autómata determinista. En este momento, por las dudas, les digo, estoy buscando un ejemplo. Ay, no, son muy largos los que están diciendo acá, olvídenlo. Inventaré. A ver, ¿qué puedo inventar? Ya sé, lo invento. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes esto no tienen práctica, por eso es que el autómata finito determinista bidireccional como que no tiene mucha gracia. Vamos a tener que hacer el del libro. Mejor. Esto más. No, voy a inventar uno. ¿Cómo va a ser el movimiento? Yo quiero analizar, ¿sí? Que las palabras... ¿Se acuerdan este ejemplo cómo era? Vamos a verlo con este ejemplo. Denme 2 segundos. No me acuerdo ni el enunciado. ¿Alguien me dicta? Acepta palabras impares binarias. Voy a robar todo el ejemplo completo. O este era el que estábamos robando. No, este. Vamos a robar todo el ejemplo este y vamos a hacerlo para un autómata finito bidireccional. Esto es un autómata finito determinista, ¿sí? Ahora le vamos a decir que es bidireccional. Significa que, ¿qué tenemos que cambiar acá? Despierten, no repasen más probabilidad estadística, porque eso que tengo en la carpeta ahí no se vale. Las cotas de inicio y la cota, ¿sí?, final. Dice que tenemos 2 estados y dice que ¿cuál va a ser el caso? Dice que vamos a tener que definir cuál va a ser el estado de aceptación y su función de transición. Esto lo vamos a dejar. Vamos a quitarlo un poco. Tenemos que pensar los casos. Ya sabemos que las palabras que tienen que ser aceptadas son las que terminan en 1, ¿verdad? Si terminan en 1, es cierto. Lo están viendo, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Los dejo ir antes, pero denme en bolilla ahora, si no, no se vale. Como yo el jueves 29 tomo examen, así que no voy a estar con ustedes. Me van a extrañar ese día. Les voy a dejar la clase toda grabada. Les aviso. ¿La vas a subir a la idea? Sí, les voy a pedir que la hagan en el horario de cursado. Porque yo apenas, o capaz que cuando esté tomando examen, puedo ir chusmeando lo que van haciendo. Les voy a grabar por temática. Voy a hacer todo un trabajo. Todo por turno de examen. Pero ese día no hace falta que se conecten al Zoom. El 29, así que la clase que viene sería la última. A la derecha. ¿Qué quedó esto? Esperen que me quedó muy feo el cosito, este quedó horrible. Vale. Profe, ¿Sí? ¿y el parcial entra hasta la semana que viene? ¿Hasta lo que damos la semana que viene? No, hasta lo que vemos hasta el 5, hasta el antes del 5. Así que, ajá. Sonaron, ¿eh?
Va a quedar tan bello este ejercicio. Lo estoy haciendo solo porque como nadie me está dando bola yo. Les voy a hacer a ustedes que me digan qué hice. Ponete un poquito más acá. No hace falta que estés tan ahí, tan lejos y abandonado. ¿Y esta flecha le falta la flechita? A ver. Flechas, queridas. Una acá y una flecha acá. Espero que estén pensando qué estoy haciendo. Vean qué lindo lo que estoy haciendo. Bueno, ahí está mi hermoso máquina que funciona. Y ustedes van a decir, ¿qué hizo, profe? Y lo que estaba haciendo cuando lo explicaba. Ah, no lo estaba explicando, lo estaba haciendo para mí sola. Miren que voy a hacer un poco de cosas acá. ¿Qué dice al lado de la I? Solo que la I esta, creo que la única forma que me haga la I de con otra letra es con esta letra. A ver, creo que con esta. Ay, creo que sí me la va a hacer con una letra un poco más amigable, que se vea que es una I. ¿Ven? Es una I. ¿Lo ven ahora? Ah, sí, sí. No sé, si no lo ven ahí ya les puse la I como para que vean que es a la izquierda. Bueno, ¿qué dice que pasa esto? Vamos a empezar, ¿sí? Si leo 1 me voy hacia la derecha, si leo 0 me voy hacia la derecha, voy a ir hasta la derecha hasta que encuentro el tope. Cuando encuentro el tope pego la vuelta y el primer símbolo que vea, si es un 1 lo acepto y si es un 0 lo de rechazo. Qué sencillo, ¿no? Repito. Voy a leer, vamos a ver la cadena, vamos a hacer la pruebita de escritorio. Leo 1, ¿sí? Pero mi cadena es así ahora. No, no es así, ya no es más así. ¿Cómo es ahora, profe? Ya que no me responden, me pregunto sola. Tiene esta estructura. Oh. Bueno, estamos. Te voy a robar mejor, más rápido para todos. Yo no leo sobre el alfabeto de entrada, sino, ¿qué estoy haciendo? Te veré cosas extrañas. Sino sobre el alfabeto de la cinta, que yo tengo exactamente con las cotas, ¿sí?
Te odio. Bien, ahora sí. No, sí, te sigo odiando. Bien, perfecto. Fíjense, ¿qué decía? Yo tengo el alfabeto de la cinta, que es el alfabeto de entrada unido a las cotas. Entonces yo tengo esto que estoy leyendo. ¿Están viendo? Las cotas, y luego viene el símbolo, y luego viene el cierre de la cota. No estoy rodeada por lambda. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo siempre estoy parado sobre el primer símbolo. Si yo me pegara una vuelta, veo la cota. ¿Sí? Entonces leo uno, que dice me muevo hacia la derecha. Leo la cota de cierre. Dice que me muevo hacia la izquierda. Leo el 1 y acepto. En este caso, leo el 0, me voy hacia la derecha, leo la cota, ¿sí?, de cierre, pego la vuelta, me voy hacia la izquierda, y ¿qué dice? Leo el 0, me voy a ese, lo cual lo rechazo. Y así funciona para todos. ¿Cuántos estados tengo? Tengo el estado R y el estado S. El estado inicial es el P, el conjunto de estado de aceptación es el R, y la función de transición está definida por este cuadro y también por la tabla. Pero la tabla está bien, ¿no? Representaba la otra máquina. Ahora vamos a representar la nueva máquina. ¿Cómo quedaría? Estado R y el estado S. El estado R va a ser el de aceptación. No, el de aceptación dije. Bien. Y este dejó de ser el de aceptación. Entonces, ¿cómo es? Vamos a que alguien me vaya dictando. ¿Quién se anima a dictarme? ¡Wow! ¿Cuántos Yo podemos? una consulta, profe. Si entra 0 y entra 1, ¿queda en el mismo lugar? Sí, No estoy en terminé de P. entender Leo bien. 0, dice, me voy a P, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Miren que no quiero que me quede con mayúscula. P, ¿No tiene que tener las cotas la tabla? ¿cómo? ¿No tendría ¿En que la tener las tabla? cotas? Sí. Sí, señor, porque lo voy a tener que leer. Exactamente. Así que tengo que agregarle acá también las cotas. Bien. Profe, sigo sin entender por qué se le agregan las cotas. Porque es bidireccional. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que acepté la cadena? Porque tengo que estar ubicado al último de la cota, ¿sí? Y a su vez haberme garantizado que leí la cadena una vez. Bien, O puedo perfecto. estar en la mitad, pero haber leído la cadena una vez. Porque como me voy a mover de izquierda a derecha, voy a tener que saber cuál es realmente el fin. Bien, y o sea, el fin es cuando se llega a R. ¿Cómo? Ah, no, ese es el estado de aceptación. Miren que tengo que agregar dos cotas. Me quedó muy feo acá. Esto me quedó muy feo. Me está quedando muy feo a todos. Ay, qué difícil que es invocarle esta porquería. Esta es la de cierre. Y esta es la de apertura. Estoy en P. Leo 0, me voy a P, hacia la derecha. Estoy en P. Leo 1, ¿qué hago? P hacia la derecha también. Me voy a P, hacia la derecha. Exacto. Las cotas. Generalmente uno tiene que completar todo. En este caso, no lo hemos hecho, tendríamos que tener algo que si llegáramos a leer, en este caso sí lo tenemos. Si estoy en P, leo la cota que dice, me voy a la izquierda, ¿dónde? A Q, ¿no? A Q, perfecto. No tengo esta cota de inicio, lo tendríamos que completar, seguramente nos quedaríamos acá también, porque estaríamos leyendo inicialmente, así que lo podemos agregar para hacerlo más completo.
Entonces le agregamos P derecha. Estoy en Q, leo 0, ¿qué dice que hago? Me voy a la derecha a S. 0S. Estoy en Q, leo 1, ¿qué dice que hago? Me voy a R por la derecha. Me voy a R a la derecha. Las cotas no están, ahí podríamos definirlo porque esto generalmente tiene un bucle, como decir, bueno, me voy acá y neutro, porque ya no tengo que hacer más nada. Nunca voy a leer esta cota porque no voy a llegar. Y esta, ¿sí? Tampoco porque ya la puedo llegar a leer, sí, tranquilamente la tendría que leer para quedar acá. Podríamos hacer eso y me quedaría hasta más bonito y más prolijo. Porque es lo que voy a terminar de leer en realidad. Así que está bien, agregamos. Y voy a agregar cartelito de la cota mejor. Entonces, me quedo en R, neutro. Siempre sé lo que quiero. Coso este. ¿Sí? Esto no se va a presentar nunca, así que lo dejo vacío. Estoy en R. Perdón. Estoy en R. ¿Leo 0? No. ¿Leo 1? Tampoco. Solamente voy a completar acá. Que tengo el R, que era lo que acabamos de hacer. ¿Dónde se me fue el cursor este de porquería? Bien. R. Igual le voy a poner yo. S tampoco completó nada. Excepto esta parte que tendría que quedar acá. Con todo. Dame algo de tocado en mi teclado que ahora me voy a estar más que nunca. Me quedó la tablita, ¿la ven qué bonita? Estado y a dónde voy. Exactamente lo mismo que puse acá. Estado y hacia dónde voy. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver entonces la cadena. ¿Cómo es esto de la cadena? La verdad que no sé cómo escribirlo. Bueno, entonces nosotros primero necesitamos, dice, determinar exactamente lo que preguntó un compañero. ¿Cómo es la aceptación de la cadena ahora? Una cadena es aceptada por un autómata finito determinista bidireccional si alcanzó el estado de aceptación. Nosotros definimos si alcanzó el estado de aceptación es aceptada. Perfecto. La cadena tiene que ser leída al menos una vez. Por eso nos garantizamos acá que sea leída al menos una vez. Y según el caso de Muñoz, dice cuando se alcanzó un estado de aceptación y el cabezal de lectura está a la derecha de la cadena de entrada. Ah, perfecto. Entonces está bien que le hagamos el bucle para que esté siempre a la derecha de la cadena de entrada. ¿Qué cantidad de intervalos de tiempo demanda aceptar una cadena? Y en un autómata finito reconocedor, yo sé que me va a determinar, esto recuerden que era el autómata finito de reconocedor, 3 movimientos. ¿Y cómo sé que son 3? Porque es el largo de la cadena. Repito, en un reconocedor, yo sé que son 3. En un autómata finito traductor reconocedor, son 3. ¿Por qué? Porque voy siempre hacia la derecha. Entonces es 1, 2, 3. Veamos. 1, 2, 3. Y yo sé que voy a tener en 3 movimientos la aceptación o el rechazo de la cadena. Cantidad de movimientos que necesito para un reconocedor son 3. Para este, no. Me muevo hacia la derecha, me muevo hacia la izquierda, por lo cual tiene que ser mayor o igual a la cadena de entrada. Si fuese de largo igual que otro autómata, se parecería a un autómata finito determinista.
La configuración instantánea, estado actual, contenido de la cinta de entrada y posición del cabezal. Ah, entonces acá ya no es esto. No, señores. Es con una coma y me va a tener que indicar la posición del cabezal. Por lo cual, obviamente, esta configuración instantánea va a cambiar. Necesito agregar algo más. Ajá, ¿y cómo es esto? Entonces, tenemos el estado inicial, la cadena, ¿sí? Y la posición. Ah, ¿en serio? Sí, señores. Bueno, a ver, profe, ¿cómo lo hacemos a esto? Yo acá, primero que la cadena, necesito ahora agregarle las cotas. Bueno, agreguémosle la cota. Vamos a agregar la cota. Esta cadena la voy a copiar en todas las otras. Esta cadena la voy a borrar porque no nos va a quedar ejemplo. Espacio para el ejemplo. ¿Qué pasó? Creo que seleccionó todo sin querer. Y cuando pegó se reemplazó. Dice que acá estoy en la posición inicial, 0. Entonces estoy en P, tengo toda la cadena por leer. En la posición 0, dice que lo primero, a ver, veamos qué dice acá. Dice yo tengo todo por leer, ¿sí? Es decir, la posición inicial es lo mismo que decir que estoy en Q con toda la cadena por leer. Acá también me lo indica, dice donde Q es el estado actual, delta el prefijo de la cadena alfa que le antecede al cabezal y al beta al sufijo. ¿Sí? Perfecto. Configuración inicial es la configuración de aceptación. Bueno, volvamos entonces al ejemplo. Yo estoy en la posición 0, ¿sí? Leo, vamos a leer el del cabezal, ¿sí? Vamos a estar acá. Que vamos a leer el cabezal y nos vamos a mover al estado P. Voy a estar en la posición 1, ahora estoy leyendo el 1. Estoy en el 1. ¿A qué estado me voy? Estando en P, leo el 1, me voy a P, hacia la derecha, y me toca por leer el 0. Estoy en 0, estoy en P, leo el 0, me muevo a P, hacia la derecha, para leer el 1. Entonces, estoy leyendo ahora el 1. Vamos a continuarlo por acá, porque no me queda el espacio. Estoy en P, dice en la tercera posición. Esta era la 1, 2, 3. ¿Sí? Leo el 0, dice que voy a hacer, me voy a mover hacia P para leer el último símbolo. 1, 2, 3, 4. Estoy en P, leo el 4, dice que me voy a mover a P para leer la cota. Leo la cota, ¿sí? Que dice que va a pasar, me voy a mover hacia la izquierda, pero al estado Q. Voy a borrar esto para que no se vayan confundiendo. Y estoy en Q, ¿sí? Fíjense, estoy en P, ¿sí? Leí la cota,
me fui a Q. Estoy en Q, leo el 1, dice que me voy a ir a R. R a la quinta posición. Estoy en la quinta posición, sí. Leo la quinta posición, sí, y quedo. Chao, carita pensando. ¿Se entendió? Estado, cadena siempre completa por leer, lo que me va a indicar directamente si llegué o no llegué al estado de aceptación es este último. Al final me quedaría un bucle, profe, ¿no? ¿Ah? Al final, tipo, me quedaría un bucle porque iría y No, porque volver. es neutro. Ah, Listo, no, quedé sí, ahí, está bien. pare. Claro. ¿Sí? Aparte no tengo más nada por leer. ¿Podría explicar esa parte otra vez, profe? No la terminé de entender bien. Esta parte, el Sí. movimiento con un reconocedor, por eso es importante la configuración inicial. La configuración inicial acá es el estado inicial, P, la cadena siempre completa por leer, más las cotas, entonces es la cadena de salida del alfabeto formado por símbolos de salida, ¿sí? Alfabeto de la cinta, perdón, por eso que estoy diciendo macana, perdón chicos. Alfabeto de la cinta, no tenía sentido salida. Alfabeto de la cinta, ¿sí? Y la posición del cabezal. ¿Dónde está el cabezal? El cabezal está en la posición 0, acá, la posición 1, la posición 2, la posición 3, posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Claro, yo en un momento me copié, acá tiene que ser, este no existe. Le agregué más símbolos que correspondía, le di más 1 que 0. Repito, estado inicial, cadena completa por leer, posición 0, es decir, al inicio, acá. Cuando yo leo, ¿sí? Paso a la posición 1 y me queda por leer el 1. Estoy en P, leo el 1, ¿qué dice? Me muevo hacia la derecha a la posición 2, significa que estoy por leer el 0. Estoy en P, leo el 0, me paso a la posición 3, ¿sí? Y sigo en P. Estoy en P, leo el 1, dice, ¿qué hace? Me paso a la posición 4 y leo la cota de cierre. Estoy en P, leo la cota de cierre y ¿qué dice? Me paso hacia la izquierda, así que me vuelvo a la posición 3 para leer este 1. Estoy en Q, leo el 1 ¿qué dice? Me voy a R, ¿sí? A la posición 4. Estoy en la posición 4, que es la cota. En R, dice que quedo ahí y paro. ¿Se entendió? Sí, profe. Había uno de más, así que podía ser confuso porque cuando empecé a copiar me había vuelto una posición. Aparte era fácil el cálculo de la posición máxima porque es la longitud de la cadena más 1. Que tenía que haberme dado cuenta. Fíjense en que inclusive acá en la teoría yo se los coloco. La posición de la cadena más 1. Y yo ahí tengo que ver si este estado es el estado de aceptación. Porque es parte de la condición que me pide la configuración instantánea. En lenguaje reconocido pueden escribir exactamente esto. Esto lo podemos hacer de dos formas distintas. Aclarando exactamente lo mismo. O colocar Q alfa, ¿sí? Con sucesivos movimientos me lleva a alfa QA. Esto es
lo mismo, viste, escrito con las firminas del profe Vázquez, yo se los dejo para que ustedes lo vean, ¿sí? Que puede presentarse acá en un autómata finito determinista bidireccional, lazos infinito, es posible hacer que un autómata entre en un bucle, ¿sí? Por lo cual ahí diríamos que la cadena no fue aceptada. Y el poder de cómputo. Puede demostrarse que la posibilidad de mover el cabezal en ambos sentidos no aumenta el poder de reconocimiento del autómata finito determinista bidireccional. Eso quiere decir que todo autómata finito determinista bidireccional tiene un autómata finito determinista equivalente. Y nosotros lo vimos, sí, fíjense que nosotros pudimos hacer la misma cadena, ¿sí? Del autómata finito determinista, hacerlo un autómata finito determinista bidireccional. ¿Quedó claro? Espero que sí. Sí, profe. Con Sí, esto profe. damos por finalizado la unidad número 3. ¿Qué hice con el otro curso? Y a ustedes yo lo necesitaría y tengo mi correo. ¿Qué hice con el otro curso? Les hice la evaluación en ese momento de la unidad 1. ¿Y qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que la parte de compiladores estaban bastante más flojos. Con ustedes la parte de compiladores, si quieren, la vemos la semana que viene. Y empezamos, a ver, sí, tendríamos que dar compiladores con ustedes para evitar problemas. Perdeme un segundo. Y con eso sí vamos a cortar antes. Y la clase que viene se vienen con todas las luces. ¿Sí? Como siempre, profe. Nada, hoy no me están dando cero importancia. Semana Pero, que viene, afiladísimos, profe. sí, estudiados porque vamos a hacer ping-pong de preguntas. Déjenme ver dónde tengo lo de autómata finito no determinista. Lo de compiladores. Que me gusta mucho más el mío, siempre digo. Sí, señor. Por eso la semana que viene vemos toda la unidad 4. Hoy teníamos que arrancar con ella, pero ¿Y lo podríamos empezar a leer de última del libro, profe? estaría muy bueno. Estaría muy, muy bueno. Hay mucha práctica que se toma de esa unidad, así que... ¿Cómo van con... ¿Ya vieron autómata finito? Sí. Bien. Déjenme ver si es esta la mía, la primera. Si es esta. No, esta no es. En 2 segundos más estoy buscando la clase mía de intérpretes y compiladores. La abrí el otro día, pero parece que lo cerré. Esta es la que me gusta. Bueno, vamos a ver en un PDF porque no la veo en PPT. Tengo ahí que me están chateando seguramente. No, esta semana la del 22, no, van a estar conmigo. La del 29, vamos a hacerla... Tendríamos que ver la del 29, vamos al autómata finito no determinista con transición lambda. Justo generalmente tienen muchas preguntas, pero si podemos, si ustedes adelantan para el 22, la vemos el 22, y el 29 empezamos a hacer todo lo que es repaso bien. No llegamos a autómata pila, ¿no? Es autómata finito no determinista nada más. Vemos el algoritmo de Thomson, cualquier cosa, de esos días. Y después queda una sola que es para repaso, o teoría, como hacen muchos profes, que siguen continuando la parte teórica. Ok. Let's go. Vamos a ver.
¿Observan? Sí, se ve. Bueno. ¿Qué sucedió? Muchos fallaron cuando les tomé la unidad 1 de los chicos. Esa tienen que hacerla también esta semana, porque el 2K8 se las tomé esta semana. Así que tendrían que hacerla. Vamos a hacer una cosa. Después de explicar esto, si quieren la rindan, así como les salga, y nos vamos. ¿Sí? Concepto de compiladores. Es una herramienta de desarrollo de software destinada a traducir un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, programa fuente, en otro escrito en un lenguaje de máquina. Es decir, es una herramienta de desarrollo de software, es software, ¿sí? Destinado a traducir un programa en otro programa. ¿Se entiende lo que es compiladores? Sí. Yo cuando estoy Sí. escribiendo, ¿sí? Yo estoy escribiendo estoy escribiendo, por ejemplo, en Python. Entonces empiezo a escribir palabras, ¿sí? Y constantemente alguien me va diciendo, esta palabra que escribiste, no existe en Python. Eso es de Java. Ah, bueno, la vuelvo a escribir, ¿sí? Luego empezamos a ver que no puse los tabs correctos. Entonces me dice, sintácticamente no está correcto lo que acabas de hacer. Oh, me falla. Y luego me dice que lo que yo escribí está todo muy bonito, pero entras en un bucle indefinido. Así que no tiene sentido tampoco. Semánticamente falla. Luego empiezan a optimizar ese código y te das cuenta que podríamos haberlo hecho mejor. Así que me dice, reducí esas líneas, tenés todo esto que podríamos hacerlo con... es decir, quitarle tantas líneas, ¿sí? Tantas líneas de código que pusiste de más, reducirlo a este método, ¿sí? que no necesita, justo con Python no tengo muchos ejemplos en mi mente, con Java sí. Y luego se genera el programa que ejecuta mi usuario. ¿Se entiende ahora? Más o Sería menos. el que controla toda el lenguaje Claro, cuando sería vos más estás o menos. programando, vos estás creando un lenguaje, estás creando tu programa, viste, fuente, estás escribiendo. ¿Para qué? Para generar un programa que alguien lo va a ejecutar. Que puede estar escrito en otro lenguaje o podés generar una librería que va a ser consumida por más de un lenguaje de programación. Y a su vez el compilador tiene su propio lenguaje para compilar. Muchos lenguajes, su compilador está hecho en C. Y vos estás escribiendo en Python. No sé exactamente si es así en Python, ¿eh? Tendríamos que investigar cómo está creado el lenguaje que compila el código que te va a generar tu programa objeto. Entonces, ¿cómo empezó esto? Código binario, primero se representaban instrucciones individuales, ¿sí? Para poder tener un código, un programita que alguien ejecute. Se le llamaba lenguaje de primera generación. Espera que tengo a alguien que me está escribiendo. No sé qué me está diciendo. Esperen que no puedo correr esto. Me mata cuando me preguntan por chat. ¿Alguien puede leer lo que están preguntando por chat? Sí, yo lo pregunté. Dime. Sí, que Python se interpreta. ¿Eso también sería con un lenguaje? Por ejemplo, C. Python es intérprete. Hay una diferencia entre intérprete y compilador. Claro, es que es línea a línea. Exactamente. Perfecto. Ahora vamos a ver la diferencia entre intérprete y compilador. Muy buena info que me acabas de dar. Código binario. Dice, inicialmente, vamos a ver un poco de historia para ver en qué lenguaje ustedes en este momento nos estamos encontrando. Acaba de decir él exactamente que es un intérprete, entonces no sería un compilador. Código binario dice representa instrucciones individuales reconocidas por unidad central del proceso. Los lenguajes de primera generación se le llamó a este código. Era muy difícil, muy sensible a los errores y el mantenimiento era muy costoso. Entonces, luego crearon lenguajes de segunda generación, que eran lenguajes ensambladores. Era un poco más fácil de uso que la de la primera generación, y también su mantenimiento, pero tenías que ser muy grosso para poder programar. Así que dejaba fuera muchísimas personas que querían empezar a trabajar con la parte de código. Se les llamaba abreviaturas mnemónicas, código de máquina reemplazado por nombres de símbolos.
Luego apareció el lenguaje de tercera generación o lenguaje de alto nivel, ¿sí? Que ahí aparece el C, el COBOL. Se independiza de la máquina, ¿sí? Ya lo podemos manejar un poco más a nivel de software y permitió la evolución muy rápida en la programación. Se manejan niveles de abstracción muy altos. Yo sí programé en C, era lo que se enseñaba antes en vez de Python en la facultad. No se Profe, enseñaba COBOL, pero yo tuve que trabajar en COBOL en el banco. Dígame, ¿Assembler es de segunda generación o primera? sería de segunda. ¿Y de primera cuál es conocido? Era directamente sobre eran unas tarjetas, ¿sí? Donde vos programabas. Ah, bien. Yo no viví esta parte, no la viví, pero tenía un jefe en el banco, me decía que ellos sí que iban con unas tarjetas a los servidores, veían, probaban y veían si funcionaba o no se funcionaba. Yo la verdad que no lo viví, me hubiera gustado verlo. Tampoco viví la segunda generación, yo ya partí desde esta. Pero antes vos imaginate que era algo físico. Acá era el lenguaje ensamblado, también no era muy amigable. Alejado. Y luego pasó esto, que lo cual muchos dicen que no es muy amigable, pero la mayoría de los dispositivos todavía siguen utilizando C. Así que sigue siendo bastante potente. Y muchos de los compiladores e intérpretes están creados con el C. Las consideraciones generales, dice, los procesos de desarrollo de software, la especificación de requerimientos, análisis, diseños, programación, verificación y validación, mantenimiento, que pueden variar una metodología, ¿sí? Hay que considerar esto cuando vayamos a considerar lo que es la programación. Ingeniería de software dice que apareció como respuesta a una crisis en la programación, donde primero aparecían excepto los lenguajes binarios, dejaban fuera muchísimas personas, ensamblador, seguían dejando fuera un montón de gente que quería avanzar, porque teníamos más limitaciones de hardware que de software. Y luego apareció el lenguaje de alto nivel, el compilador, que empezó a acelerar todo, y ahí apareció luego los lenguajes de muy alto nivel, cuarto, y los de quinta generación y más allá. Todo esto se relaciona con ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a manejar los conceptos de los lenguajes, ¿sí? Que van a utilizar los compiladores e intérpretes. Aparecen los que son los editores de programas, lo que se llama compilación en varias pasadas, intérpretes, preprocesador, conversor fuente, ensamblador, administrador de librerías, depurador, enlazador, librería de enlace dinámico. ¿Qué suelo pedirles a ustedes? Que todo esto, como son conceptos relacionados, no son fundamentales, bueno, aunque aparece ahí lo que es el proceso de compilación y lo que es el proceso de preprocesador, intérprete, que lo vamos a hablar, les pido siempre que hagan una sopa de letra, un crucigrama, algo que ustedes después recuerden que existen estos conceptos relacionados. Pero lo que más me interesa a mí es hablar de los tipos de compiladores. Nosotros hablamos que para generar un lenguaje fuente a un lenguaje objeto necesitamos a alguien que lo compile. Y ese que lo compila también es un lenguaje, está creado en software. Y está creado en un lenguaje. Entonces esos compiladores pueden ser compilador cruzado. Es un compilador que genera programas fuentes, que pueden ser ejecutados en computadores distintos. Autocompilador. Es un compilador escrito en el mismo lenguaje que el programa fuente. Ejemplo C. Metacompilador. Es un compilador que admite programas fuentes de diversos lenguajes. Es decir, cualquier lenguaje puede ser compilado por este metacompilador. Decompilador, en realidad hace lo inverso. Puede generar el programa fuente. Y compilador optimizador es un compilador cuyo objetivo es reducir el tamaño del programa, para reducir consumo de memoria, procesamientos y demás. Compilador gráfico. Son aquellos que admiten programas fuentes representados en forma simbólica, a través de esquemas lógicos o circuitos, los PLC, ¿sí? Compiladores intérpretes. Ah, fíjense, ahí aparece Java. ¿Estará también Python ahí? Son compiladores que generan los programas objetos en un lenguaje intermedio. Ejemplo, Java
convierte programas fuentes generados en bytecode y luego es interpretado por JVM. Y ambientes integrados de desarrollo. Son sistemas interactivos que incorporan al compilador servicios complementarios. Por ejemplo, Eclipse, ¿sí? Para programar en Java. Yo tengo un ambiente integrado, ¿sí? Por eso son IDE. Eclipse IDE, IntelliJ. Y ahí empezamos a ver la diferencia entre lo que es compilador e intérprete. Los compiladores tienen una ventaja sobre los intérpretes. Los intérpretes leen y ejecutan el programa en forma progresiva, línea por línea, sin necesidad de cargar todo el programa completo para ver si funciona o no funciona. Si ustedes hubiesen programado en C, ustedes hubiesen visto que escribían todo el código y recién ponían a compilar y empezaban a saltar los errores en diversas líneas. La ventaja de los compiladores, dice, reducir la memoria en las computadoras, dice, y los nuevos algoritmos o desarrollo de pequeñas aplicaciones. La ventaja con los compiladores es que al revisar y al tratar el programa fuente en forma integrada, genera un diagnóstico de errores completo. Eso es lo que me va a proponer C, ¿sí? Que agiliza el desarrollo de los programas y evita errores de sintaxis semántica en la ejecución. Los intérpretes están tomando vigencia, se consolidan las plataformas de desarrollos híbridos que incluyen etapas de compilación e interpretación. La transportabilidad del software es uno de los justificativos para elegir esta opción. Y también porque empezaron a estar las arquitecturas cliente-servidor, donde nosotros transmitimos el código a ser interpretados por otros equipos, por ejemplo, las aplicaciones web. Tanto los compiladores y los intérpretes manejan lo que es la notación T, que significa que hay 3 lenguajes involucrados cada vez que nosotros vamos a crear un programa. El lenguaje o el programa fuente, que es el que deseo compilar, el lenguaje objeto, que es el que yo deseo tener, y el lenguaje de implantación, que es aquel en el cual está escrito el propio compilador. ¿Cómo es el contexto entonces de un compilador? Contexto no es lo mismo que la estructura, ¿sí? Tenemos un editor donde me permite escribir mi programa fuente. Luego tengo el compilador que me va dando un diagnóstico. Si está bien, pasa a generarse el programa objeto, pero mientras tanto se van a generar librerías, ¿sí? Esas librerías van a ser consumidas. Tengo también las librerías del sistema operativo. Todo esto va a estar enlazado y va a generar un programa ejecutable que lo consume el computador, ¿sí? Mi equipo, y me va a mostrar los resultados y obviamente va a estar consumiendo datos también externos para utilizar este programa que acabo de hacer para mostrar esos resultados. Y en todo me va generando un diagnóstico. Luego aparece lo que es el contexto del compilador, ¿sí? Un poquito a high level, que son, podemos ver el contexto del compilador, ¿sí? Un poquito más high level, en 4 secciones, o grandes secciones. Generación del programa fuente, compilación del programa fuente, generación del programa ejecutable y ejecución del programa. Ese es el contexto, y luego podemos analizar entonces la estructura del compilador. Y ahí vemos cómo está involucrada nuestra materia. Programa fuente, tenemos el análisis léxico, lo que acabamos de aprender, los autómatas finitos hacen análisis léxico, van analizando palabra por palabra que vamos agregando a nuestro programa fuente. Si hay un error, lo va guardando, ¿sí? Y si hay algún símbolo especial, lo analiza si está o no está en la tabla de símbolos. Luego, cuando vemos que las palabras son las correctas, analizamos la sintaxis utilizada, y ahí aparece nuestro autómata pila. Vemos si la sintaxis es correcta, ¿sí? Si es así, vamos directamente al analizador semántico, ver si lo que escribimos tiene sentido. Si tiene sentido, vamos a generar entonces este código intermedio. Ese código intermedio es optimizado, y una vez que se optimiza, decimos generamos nuestro programa objeto y entregamos el resultado.
A esta etapa se le llama etapa de análisis y a esta etapa se le llama etapa de síntesis. Bueno, acá está explicado. Etapa de análisis se divide el programa fuente en sus elementos o componentes, análisis léxico, semántico, sintáctico y semántico, ¿sí? Y análisis de síntesis, generación del código intermedio, optimización del código intermedio y generación del programa objeto. ¿Así funcionan los compiladores de hoy en día, profe, igual? ¿Sí? Mucho que está programando en C, le dije. Los lenguajes evolucionan por necesidades del mercado y por los usuarios, ¿sí? Denme 2 segunditos, ¿puede ser? Les digo esta filmera para que la vayan leyendo. 2 segunditos, porque voy tan rápido que me he quedado sin voz. Gracias, con el agua. Voy a seguir con la grabación. Bueno, lo que está leyendo la filmina, sí. Bueno, esta parte no hacía tanta falta, los errores. La evolución y la tendencia es porque empezó a aumentar, ¿sí? El hardware ya no es tanto una limitación. Ustedes fíjense que tenemos equipos muy potentes hoy en día. Los lenguajes fueron evolucionando a medida de las necesidades del mercado, ¿sí? Y fíjense en que nuestro trabajo también constantemente se pide, ¿sí? Que haya más programadores, haya más gente que controle la calidad de que se vaya desarrollando. Hace falta más programadores para programar la calidad de lo que se está desarrollando. Hace falta también programar para hacer ese análisis que hablaban ayer de si asistieron al seminario, yo no pude, de inteligencia artificial, podemos decirlo, data science, ¿sí? Empezar a apuntar a la inteligencia artificial. Y por eso también, fíjense en que empieza a evolucionar y a haber lenguajes que se programan casi solo, a través del lenguaje humano. Google el año pasado sacó algo, yo les había comentado en el otro curso, que cualquier persona puede empezar a programar su propia página sin necesidad de tener conocimientos. Es decir, vos les vas dando las indicaciones y solo se empieza a generar el código. ¿Eso quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo? No, todo lo contrario. Siempre va a tener que haber alguien que mantenga estos tipos de programas que permitan, ¿sí? La parte de análisis, ya directamente reducir la parte tanto de la parte de diseño de lo que se va a programar desde el requerimiento al código. Entonces se va intentando reducir esa etapa del ciclo de vida del desarrollo que empieza desde el relevamiento de requerimiento, diseño, ¿sí? Ver cómo se va a implementar y código. Bueno, se intenta reducir, ir directamente desde el análisis al código de una forma un poco más acelerada. ¿Por qué? Porque es una necesidad del mercado que todo negocio tenga su propia página, que todo negocio pueda acceder a sus clientes desde los dispositivos móviles, desde cualquier tipo de dispositivo, hasta inclusive la salud, hacia las leyes, hacia la seguridad, hacia todo, ¿sí? Hoy en día requiere el uso del software. Por eso decía, la necesidad del mercado avanza, por lo cual los lenguajes de programación tienen que ser cada vez más rápidos y tienen que ser cada vez de más alto nivel. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando uno va programando hay tipos de errores, los lexicográficos, escribí mal, sintáctico, escribí una sintaxis mal, semánticos, no tiene sentido lo que estoy escribiendo, falla el compilador o hay una falla en la ejecución, ya sea por hardware o por los programas propios. Al inicio teníamos problemas de hardware, teníamos poco hardware, luego empezaron a avanzar los electrónicos a crear equipos cada vez más potentes y empezó a haber limitaciones en la parte software. Y ahora empezaron a avanzar el desarrollo de
compiladores, intérpretes, lenguaje de programación para que cada vez se acelere y se obtenga lengua, es decir, programas objetos mucho más rápido. ¿Me siguieron? Por lo menos yo sí. Sí, profe. Bueno, los libero. Nunca liberé a nadie tan rápido. Eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Tienen que hacer 15, tendríamos que hacer los 20 minutos del cuestionario 1, lo tienen que hacer, sí o sí, si no, no van a tener la asistencia, y el cuestionario 3. Lo tienen que hacer. Lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer durante el transcurso del día, ¿sí? Los dos. Los dos. Hay que hacerlo ahora. El 1 y el 3. El 2 ya lo hicieron. Sí, sí, pero ¿lo podemos hacer en cualquier momento del día o el uno lo tenemos que hacer ahora, después de terminar esto? No, lo pueden hacer en cualquier momento del día porque sé que van a estar mirando cualquier cosa. Van a estar mirando probabilidad estadística. Y no me van a dar- Profe, ¿Sí? a mí me inscribieron ayer recién por un pase. Estuve entrando a las clases, pero recién ahora me puedo matricular. Bien. Buenísimo. Bueno, tenés que hacer lo mismo. Hacer el 2 también. Bien, bueno. Buenísimo. Eras el que me habías comentado que no estabas matriculado. Sí, estoy Qué chocho. bueno. Qué bueno. Sí, yo también porque no podemos guardar notas, entonces iba a tener un problema. Así que si no llegabas a estar a tiempo. Así que genial. Me das una alegría. Nos Listo. vemos. Nos vemos, profe. Profe, una duda. ¿me puedo subir el PowerPoint este? Sí, los voy a subir a los dos. ¿Sí? Al Listo, otro que ya te gracias. contesto y este también. Profe, una consulta. ¿En qué horario es el primer parcial? No sabemos, es a la tarde. Ah, es a la tarde. Ah, bien, perfecto. Porque justo me caía con otro parcial ese mismo sábado, entonces Sí, yo sé que quería ver. álgebra lo toma a la mañana. Y en nosotros ¿Cómo? nos habían dicho que álgebra lo toma a la mañana. Nosotros nos tocaba a la tarde. No sé si es el de Ah, álgebra. perfecto. Listo, Bien. gracias, profe. Profe, si ya hicimos el cuestionario 1 antes, ¿lo volvemos a hacer? Sí, lo hacen hoy, después de mi charla. Bueno, Pueden ver también la charla esta un poco más tranquila del 2K8. Fíjense que me llevó casi una hora, acá la acabo de dar en 15 minutos. Genial. Ya, profe. Hasta la próxima.